Cuando mi hija se casó, oculté que había heredado una fortuna millonaria de mi difunto esposo. Gracias a Dios me quedé en silencio, porque unos días después de la boda, ella apareció con un fedatario público. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es María y tengo 70 años. Durante los últimos 5 años he guardado el secreto más grande de mi vida, uno que cambió todo pero que nadie en mi familia sabe. Cuando mi esposo Roberto murió, no solo perdí al amor de mi vida, heredé una fortuna que jamás imaginé que existía. Roberto siempre fue un hombre reservado con el dinero. Vivíamos cómodamente, pero sin lujos extravagantes. Conducía el mismo auto durante 10 años, compraba su ropa en tiendas sencillas y jamás hablaba de inversiones o cuentas bancarias. Por eso, cuando el abogado me citó 3 semanas después del funeral, pensé que sería para resolver algunos papeles pendientes. Señora María, me dijo mientras abría una carpeta gruesa, su esposo era un hombre muy inteligente con las finanzas. Las palabras que siguieron me dejaron sin respiración. Roberto había invertido durante 40 años en acciones, bonos, propiedades y fondos que ahora valían más de $3 millones. $3 millones. Me quedé sentada en esa silla de cuero, sintiendo como si el mundo hubiera cambiado de color. El abogado me explicó que Roberto había sido muy específico en sus instrucciones. Él sabía que usted prefiere la tranquilidad, me dijo. Todo está estructurado para que reciba ingresos mensuales sin tocar el capital principal, pero si alguna vez necesita acceso completo, solo tiene que pedirlo. Salí de esa oficina caminando como en una nube. Roberto me había dejado segura para el resto de mi vida, pero algo en mi interior me decía que no dijera nada. Quizás fue instinto, quizás fue la memoria de todas las veces que Valeria había mostrado más interés en mi billetera que en mi bienestar. Valeria es mi única hija, y durante años he tratado de convencerme de que me ama a pesar de las señales que dicen lo contrario. Desde que tenía 20 años, cada conversación telefónica terminaba con alguna solicitud de dinero. Mamá, necesito ayuda con el alquiler. Mamá, el auto se descompuso. Mamá, tengo algunos problemas con las tarjetas de crédito. Siempre había una crisis, siempre había una emergencia. Cuando conoció a Diego hace 3 años, pensé que las cosas cambiarían. Diego tenía un trabajo estable en una empresa de seguros y parecía responsable. Pero después de la primera cena familiar, Valeria me llevó aparte. Mamá, Diego no puede saber que no tienes mucho dinero ahorrado, me dijo. Él piensa que papá te dejó bien establecida. Me quedé confundida. ¿Por qué mentirían sobre algo así? Los meses siguientes me dieron la respuesta. Valeria había construido una imagen de nuestra familia que no correspondía con la realidad. Le había dicho a Diego que yo era modesta, pero que tenía recursos significativos. Que prefería vivir simplemente pero que podía permitirme más si quería. Cada vez que los 3 salíamos a cenar, Valeria hacía comentarios como, mamá siempre insiste en ir a lugares sencillos, pero podríamos ir donde quisiéramos. Diego comenzó a tratarme con una deferencia extraña, como si estuviera esperando que en cualquier momento revelara mi verdadera riqueza. Durante las reuniones familiares, hacía preguntas sutiles sobre mis planes de jubilación, sobre si había considerado mudarse a una casa más grande, sobre qué pensaba hacer con todo lo que papá había construido. La presión se intensificó cuando anunciaron su compromiso. Valeria llegó a mi casa con una lista de gastos para la boda que me dejó sin palabras. $50,000. Mamá, me dijo con esa sonrisa que reservaba para cuando quería algo, sé que tienes el dinero. Papá siempre fue cuidadoso con las finanzas. Esta es mi única boda, y Diego espera que sea especial. Me senté en mi cocina esa noche, mirando esa lista absurda. Flores por $5,000. Un vestido de $8,000. Una recepción para 200 personas en el hotel más caro de la ciudad. No era solo el dinero, era la presunción. La certeza de que yo simplemente pagaría sin cuestionar. Por primera vez en años, dije no. La reacción de Valeria fue peor de lo que había imaginado. Sus ojos se endurecieron de una manera que me recordó a mi propia madre cuando no conseguía lo que quería. No puedes ser tan egoísta, me gritó. ¿Para qué estás guardando el dinero? ¿Para qué sirve si no es para tu única hija? Esa noche, sola en mi casa, tomé una decisión que cambiaría todo. No les diría sobre la herencia de Roberto.
Si Valeria creía que yo tenía recursos limitados y aún así me presionaba de esta manera, ¿qué haría si supiera la verdad? Los siguientes meses fueron una prueba de resistencia emocional que no sabía que tenía. Mi nombre es María y tengo 70 años. Durante los últimos 5 años he guardado el secreto más grande de mi vida, uno que cambió todo pero que nadie en mi familia sabe. Cuando mi esposo Roberto murió, no solo perdí al amor de mi vida, heredé una fortuna que jamás imaginé que existía. Roberto siempre fue un hombre reservado con el dinero. Vivíamos cómodamente, pero sin lujos extravagantes. Conducía el mismo auto durante 10 años, compraba su ropa en tiendas sencillas y jamás hablaba de inversiones o cuentas bancarias. Por eso, cuando el abogado me citó 3 semanas después del funeral, pensé que sería para resolver algunos papeles pendientes. Señora María, me dijo mientras abría una carpeta gruesa, su esposo era un hombre muy inteligente con las finanzas. Las palabras que siguieron me dejaron sin respiración. Roberto había invertido durante 40 años en acciones, bonos, propiedades y fondos que ahora valían más de $3 millones. 3 millones. Me quedé sentada en esa silla de cuero, sintiendo como si el mundo hubiera cambiado de color. El abogado me explicó que Roberto había sido muy específico en sus instrucciones. Él sabía que usted prefiere la tranquilidad, me dijo. Todo está estructurado para que reciba ingresos mensuales sin tocar el capital principal, pero si alguna vez necesita acceso completo, solo tiene que pedirlo. Salí de esa oficina caminando como en una nube. Roberto me había dejado segura para el resto de mi vida, pero algo en mi interior me decía que no dijera nada. Quizás fue instinto, quizás fue la memoria de todas las veces que Valeria había mostrado más interés en mi billetera que en mi bienestar. Valeria es mi única hija, y durante años he tratado de convencerme de que me ama a pesar de las señales que dicen lo contrario. Desde que tenía 20 años, cada conversación telefónica terminaba con alguna solicitud de dinero. Mamá, necesito ayuda con el alquiler. Mamá, el auto se descompuso. Mamá, tengo algunos problemas con las tarjetas de crédito. Siempre había una crisis, siempre había una emergencia. Cuando conoció a Diego hace 3 años, pensé que las cosas cambiarían. Diego tenía un trabajo estable en una empresa de seguros y parecía responsable. Pero después de la primera cena familiar, Valeria me llevó aparte. Mamá, Diego no puede saber que no tienes mucho dinero ahorrado, me dijo. Él piensa que papá te dejó bien establecida. Me quedé confundida. ¿Por qué mentirían sobre algo así? Los meses siguientes me dieron la respuesta. Valeria había construido una imagen de nuestra familia que no correspondía con la realidad. Le había dicho a Diego que yo era modesta, pero que tenía recursos significativos. Que prefería vivir simplemente pero que podía permitirme más si quería. Cada vez que los 3 salíamos a cenar, Valeria hacía comentarios como, mamá siempre insiste en ir a lugares sencillos, pero podríamos ir donde quisiéramos. Diego comenzó a tratarme con una deferencia extraña, como si estuviera esperando que en cualquier momento revelara mi verdadera riqueza. Durante las reuniones familiares, hacía preguntas sutiles sobre mis planes de jubilación, sobre si había considerado mudarse a una casa más grande, sobre qué pensaba hacer con todo lo que papá había construido. La presión se intensificó cuando anunciaron su compromiso. Valeria llegó a mi casa con una lista de gastos para la boda que me dejó sin palabras. $50,000. Mamá, me dijo con esa sonrisa que reservaba para cuando quería algo, sé que tienes el dinero. Papá siempre fue cuidadoso con las finanzas. Esta es mi única boda, y Diego espera que sea especial. Me senté en mi cocina esa noche, mirando esa lista absurda. Flores por $5,000. Un vestido de $8,000. Una recepción para 200 personas en el hotel más caro de la ciudad. No era solo el dinero, era la presunción. La certeza de que yo simplemente pagaría sin cuestionar. Por primera vez en años, dije no. La reacción de Valeria fue peor de lo que había imaginado. Sus ojos se endurecieron de una manera que me recordó a mi propia madre cuando no conseguía lo que quería. No puedes ser tan egoísta, me gritó. ¿Para qué estás guardando el dinero? ¿Para qué sirve si no es para tu única hija? Esa noche, sola en mi casa, tomé una decisión que cambiaría todo. No les diría sobre la herencia de Roberto. Si Valeria creía que yo tenía recursos limitados y aún así me presionaba de esta manera, ¿qué haría si supiera la verdad?
Los siguientes meses fueron una prueba de resistencia emocional que no sabía que tenía. Mi nombre es María y tengo 70 años. Durante los últimos 5 años he guardado el secreto más grande de mi vida, uno que cambió todo pero que nadie en mi familia sabe. Cuando mi esposo Roberto murió, no solo perdí al amor de mi vida, heredé una fortuna que jamás imaginé que existía. Roberto siempre fue un hombre reservado con el dinero. Vivíamos cómodamente, pero sin lujos extravagantes. Conducía el mismo auto durante 10 años, compraba su ropa en tiendas sencillas y jamás hablaba de inversiones o cuentas bancarias. Por eso, cuando el abogado me citó 3 semanas después del funeral, pensé que sería para resolver algunos papeles pendientes. Señora María, me dijo mientras abría una carpeta gruesa, su esposo era un hombre muy inteligente con las finanzas. Las palabras que siguieron me dejaron sin respiración. Roberto había invertido durante 40 años en acciones, bonos, propiedades y fondos que ahora valían más de $3 millones. $3 millones. Me quedé sentada en esa silla de cuero, sintiendo como si el mundo hubiera cambiado de color. El abogado me explicó que Roberto había sido muy específico en sus instrucciones. Él sabía que usted prefiere la tranquilidad, me dijo. Todo está estructurado para que reciba ingresos mensuales sin tocar el capital principal, pero si alguna vez necesita acceso completo, solo tiene que pedirlo. Salí de esa oficina caminando como en una nube. Roberto me había dejado segura para el resto de mi vida, pero algo en mi interior me decía que no dijera nada. Quizás fue instinto, quizás fue la memoria de todas las veces que Valeria había mostrado más interés en mi billetera que en mi bienestar. Valeria es mi única hija, y durante años he tratado de convencerme de que me ama a pesar de las señales que dicen lo contrario. Desde que tenía 20 años, cada conversación telefónica terminaba con alguna solicitud de dinero. Mamá, necesito ayuda con el alquiler. Mamá, el auto se descompuso. Mamá, tengo algunos problemas con las tarjetas de crédito. Siempre había una crisis, siempre había una emergencia. Cuando conoció a Diego hace 3 años, pensé que las cosas cambiarían. Diego tenía un trabajo estable en una empresa de seguros y parecía responsable. Pero después de la primera cena familiar, Valeria me llevó aparte. Mamá, Diego no puede saber que no tienes mucho dinero ahorrado, me dijo. Él piensa que papá te dejó bien establecida. Me quedé confundida. ¿Por qué mentirían sobre algo así? Los meses siguientes me dieron la respuesta. Valeria había construido una imagen de nuestra familia que no correspondía con la realidad. Le había dicho a Diego que yo era modesta, pero que tenía recursos significativos. Que prefería vivir simplemente pero que podía permitirme más si quería. Cada vez que los 3 salíamos a cenar, Valeria hacía comentarios como, mamá siempre insiste en ir a lugares sencillos, pero podríamos ir donde quisiéramos. Diego comenzó a tratarme con una deferencia extraña, como si estuviera esperando que en cualquier momento revelara mi verdadera riqueza. Durante las reuniones familiares, hacía preguntas sutiles sobre mis planes de jubilación, sobre si había considerado mudarse a una casa más grande, sobre qué pensaba hacer con todo lo que papá había construido. La presión se intensificó cuando anunciaron su compromiso. Valeria llegó a mi casa con una lista de gastos para la boda que me dejó sin palabras. $50,000. Mamá, me dijo con esa sonrisa que reservaba para cuando quería algo, sé que tienes el dinero. Papá siempre fue cuidadoso con las finanzas. Esta es mi única boda, y Diego espera que sea especial. Me senté en mi cocina esa noche, mirando esa lista absurda. Flores por $5,000. Un vestido de $8,000. Una recepción para 200 personas en el hotel más caro de la ciudad. No era solo el dinero, era la presunción. La certeza de que yo simplemente pagaría sin cuestionar. Por primera vez en años, dije no. La reacción de Valeria fue peor de lo que había imaginado. Sus ojos se endurecieron de una manera que me recordó a mi propia madre cuando no conseguía lo que quería. No puedes ser tan egoísta, me gritó. ¿Para qué estás guardando el dinero? ¿Para qué sirve si no es para tu única hija? Esa noche, sola en mi casa, tomé una decisión que cambiaría todo. No les diría sobre la herencia de Roberto. Si Valeria creía que yo tenía recursos limitados y aún así me presionaba de esta manera, ¿qué haría si supiera la verdad? Los siguientes meses fueron una prueba de resistencia emocional que no sabía que tenía. 3 días después de la boda,
mientras aún tenía pétalos de rosa aplastados en las suelas de mis zapatos y el sabor amargo de esa recepción en la memoria, sonó el timbre de mi casa. Eran las 9 de la mañana de un miércoles, demasiado temprano para visitas sociales, pero reconocí inmediatamente la silueta de Valeria a través de la ventana esmerilada de la puerta. Lo que no esperaba era que viniera acompañada. «Mamá, espero que no te moleste que hayamos venido sin avisar», dijo Valeria mientras entraba a mi sala, seguida por un hombre de unos 50 años con un maletín de cuero negro. «Te presento a Juan Morales. Es fedatario público y un viejo amigo de Diego. Pensamos que sería bueno que lo conocieras». Juan extendió su mano con una sonrisa que había perfeccionado para inspirar confianza. Era el tipo de hombre que usaba corbatas caras y relojes que brillaban bajo la luz, pero había algo en sus ojos que me puso inmediatamente en guardia. «Señora María, es un honor conocerla», dijo mientras evaluaba discretamente mi sala de estar. Sus ojos se detuvieron en la televisión antigua, en los muebles que Roberto y yo habíamos comprado hace 20 años, en las cortinas que había cosido yo misma. «Valeria me ha contado mucho sobre usted». Me senté en mi silla favorita, la misma donde había leído miles de libros y donde Roberto solía quedarse dormido viendo las noticias. «¿En qué puedo ayudarlos?». Valeria se acomodó en el sofá, cruzando las piernas de esa manera calculada que había aprendido de las revistas de moda. «Mamá, Juan nos ha estado ayudando con algunos papeles del matrimonio, temas legales, ya sabes. Y surgió el tema de tu situación financiera». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Mi situación financiera? Juan abrió su maletín con movimientos precisos y sacó una carpeta manila. «Señora María, lo que su hija quiere decir es que, como profesional, me preocupo cuando veo a personas mayores que podrían estar en situaciones vulnerables. Valeria mencionó que usted ha sido muy reservada sobre sus finanzas, y eso a veces puede ser una señal de alerta». «¿Una señal de alerta de qué?», pregunté, aunque ya sabía hacia dónde se dirigía esta conversación. «Bueno», continuó Juan, «a veces las personas mayores, especialmente las viudas, pueden ser víctimas de estafas o pueden tomar decisiones financieras que no son las mejores para su seguridad a largo plazo. Como fedatario público, he visto muchos casos de personas que pensaban que estaban protegidas cuando en realidad estaban en riesgo». Valeria se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con lo que alguien que no la conociera podría interpretar como preocupación genuina. «Mamá, sé que papá manejaba todas las finanzas cuando estaba vivo. Y sé que has estado luchando desde que él murió. No tienes que pretender conmigo». La palabra «luchando» me golpeó como una bofetada. En los 5 años desde la muerte de Roberto, nunca había luchado financieramente. Gracias a su planificación cuidadosa, había vivido cómodamente con los ingresos de la herencia, pagando mis gastos sin preocupaciones mientras el capital principal seguía creciendo. «No estoy luchando», dije calmadamente. Juan intercambió una mirada rápida con Valeria. «Señora María, entiendo que puede ser difícil admitir cuando necesitamos ayuda. Pero Valeria me contó sobre la boda, sobre cómo tuvo que limitarse en los gastos porque usted no podía contribuir más. No hay vergüenza en eso. Lo que queremos es asegurarnos de que esté protegida». Mi mente trabajaba rápidamente. Valeria había construido una narrativa completa sobre mi supuesta pobreza, una historia que ahora estaba usando para justificar la presencia de este fedatario público en mi sala. «¿Qué tipo de protección?», pregunté. Juan abrió la carpeta y sacó varios documentos. «Bueno, para empezar, sería útil tener una imagen clara de sus activos actuales. Cuentas bancarias, inversiones, la casa, cualquier deuda que pueda tener. Una vez que tengamos esa información, podemos estructurar un plan para maximizar sus recursos y asegurar que esté preparada para cualquier emergencia médica o de otro tipo que pueda surgir». Valeria asintió con entusiasmo. «Mamá, piénsalo. Si algo te pasara, ¿cómo sabríamos cómo ayudarte? No sabemos dónde tienes tus cuentas, no sabemos si tienes suficiente para cuidados médicos a largo plazo. Juan puede ayudarnos a organizar todo eso». Miré los documentos que Juan había colocado en mi mesa de centro. Había formularios para revelar activos financieros, autorizaciones para que terceros accedieran a información bancaria, y algo que parecía ser un poder legal preliminar. «Esto parece muy extenso para una simple consulta», dije. Juan sonrió nuevamente, pero esta vez había algo menos cálido en su expresión. «Señora María, entiendo que puede parecer abrumador. Pero en mi experiencia,
es mejor ser exhaustivo desde el principio. Las familias que planifican juntas se mantienen protegidas juntas. Valeria se levantó y se acercó a mi silla. Puso su mano en mi hombro, y por un momento, casi pude convencerme de que realmente se preocupaba por mí. Mamá, sé que esto es incómodo. Pero Diego y yo queremos cuidarte. No queremos que tengas que preocuparte por dinero nunca más. Si nos das acceso a la información financiera, podemos asegurarnos de que tengas todo lo que necesitas. Había algo en la forma en que dijo, acceso, que hizo sonar alarmas en mi cabeza. No estaban hablando de ayudarme a organizar mis finanzas. Estaban hablando de tomar control. Necesito pensarlo, dije finalmente. La sonrisa de Juan se tensó ligeramente. Por supuesto, señora María. Pero le recomendaría que no demore demasiado. A nuestra edad, nunca sabemos cuándo podríamos necesitar que alguien tome decisiones por nosotros. Después de que se fueron, me senté en mi sala por una hora, mirando los documentos que habían dejado, para que los revisara. El mensaje era claro: firma esto y danos acceso a tu dinero, o encontraremos otra manera de conseguirlo. Lo que no sabían era que yo ya había jugado este juego antes, y esta vez tenía todas las cartas. Durante los siguientes 4 días, fingí considerar la propuesta de Juan mientras secretamente comenzaba mi propia investigación. Roberto siempre me había dicho que cuando algo parecía demasiado conveniente, generalmente lo era. La aparición de un fedatario público 3 días después de la boda no era una coincidencia. Llamé a Margaret, mi vecina de toda la vida que trabajaba en el banco local. Margaret, necesito preguntarte algo confidencial, le dije mientras tomábamos café en su cocina el viernes por la mañana. Si alguien quisiera verificar si tengo cuentas bancarias, ¿hay alguna manera de rastrear consultas sobre mi información? Margaret frunció el ceño. María, ¿está todo bien? ¿Alguien ha estado haciendo preguntas sobre tus finanzas? Le conté sobre la visita de Juan, omitiendo cuidadosamente cualquier mención de la herencia real de Roberto. Margaret escuchó con creciente preocupación. Esto suena a estafa dirigida a personas mayores, me dijo. Pero si realmente quieres saber si alguien ha estado investigando tus cuentas, puedes solicitar un reporte de consultas de crédito. También puedes llamar a tu banco y preguntar si ha habido intentos de acceso no autorizados. Esa tarde, hice exactamente eso. La representante del banco me transfirió a un departamento de seguridad después de explicar mi situación. Señora María, me dijo el oficial de seguridad, efectivamente ha habido 3 intentos de verificar información sobre sus cuentas en las últimas 2 semanas. Todos fueron denegados porque las consultas no tenían autorización apropiada, pero puedo darle los números de referencia si quiere presentar una queja formal. Mi sangre se enfrió. ¿Puede decirme quién hizo las consultas? Una vino de una firma legal llamada Morales y Asociados. Las otras 2 parecen haber sido hechas por individuos, pero necesitaría una orden judicial para darle más detalles específicos. Morales y Asociados. Juan había estado investigando mis finanzas antes de aparecer en mi puerta. Esa noche, no pude dormir. Me senté en la cocina con una taza de té, tratando de procesar lo que había descubierto. Valeria no solo había traído a Juan para ayudarme con mis finanzas. Habían estado trabajando juntos para acceder a mi información financiera desde antes de la boda. El sábado por la mañana, decidí tomar medidas más drásticas. Contraté a un investigador privado que Margaret me había recomendado años atrás cuando tuvimos problemas con un contratista que había estafado a varios vecinos. Señor Williams, le dije durante nuestra reunión en su oficina discreta en el centro de la ciudad, necesito que investigue a 2 personas, mi propia hija y un fedatario público llamado Juan Morales. Williams, un hombre de 60 años con la paciencia de alguien que había escuchado historias familiares complicadas durante décadas, tomó nota sin juzgar. ¿Qué tipo de información está buscando específicamente? Quiero saber si han estado coordinando algo juntos. Quiero saber si mi hija tiene deudas que yo desconozco. Y quiero saber si Juan Morales tiene un historial de trabajar con familias en situaciones similares a la mía. Williams me prometió resultados en 5 días laborales. Lo que descubrió cambió todo. El miércoles siguiente, Williams me llamó para programar una reunión urgente. Cuando llegué a su oficina, tenía una carpeta gruesa esperándome en su escritorio. Señora María, comenzó, lo que encontré es preocupante. Su hija Valeria tiene deudas significativas que ha estado escondiendo.
tarjetas de crédito, un préstamo personal y varios pagos atrasados. En total, debe aproximadamente $85,000. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. ¿85,000? Pero eso no es lo peor, continuó Williams. Juan Morales ha sido investigado 2 veces por la Junta de Fedatarios Públicos por prácticas cuestionables involving Elder Financial Abuse. Nunca fue sancionado formalmente, pero hay un patrón de trabajar con familias donde hijos adultos necesitan acceso rápido a los activos de padres mayores. Williams abrió la carpeta y me mostró documentos que hicieron que mis peores temores parecieran optimistas en comparación. Valeria ha estado diciéndoles a varias personas que usted tiene demencia temprana. Ha consultado con 2 doctores sobre el proceso para declarar a alguien mentalmente incompetente. Y, hizo una pausa, ha estado pagando las consultas de Juan Morales con dinero prestado, dinero que esperaba recuperar una vez que obtuviera acceso a sus supuestos ahorros. Mi propia hija había estado planeando declararme mentalmente incapaz. Hay más, dijo Williams suavemente. Encontré borradores de documentos legales en el archivo de Morales. Documentos que transferirían el control financiero completo de usted a Valeria, citando preocupaciones sobre su capacidad para tomar decisiones financieras racionales. Me quedé sentada en esa silla, sintiendo como si acabara de descubrir que mi propia hija había estado planeando mi muerte financiera ilegal. No era solo codicia. Era traición calculada, fría y sistemática. Señora María, dijo Williams, hay algo más que necesita saber. Valeria le ha dicho a Juan que usted tiene al menos $500,000 en varios activos. Esa es la cifra que han estado usando para calcular cuánto podrían obtener una vez que tuvieran control legal. 500,000. Ni siquiera estaba cerca de la verdad sobre la herencia de Roberto, pero era suficiente para motivar esta elaborada traición. Williams cerró la carpeta. La buena noticia es que no ha logrado nada todavía. Todos sus intentos de acceder a su información han sido legalmente denegados. Pero van a intensificar la presión. En mi experiencia, cuando las personas como Juan y Valeria llegan a este punto, se vuelven desesperadas. Conduje a casa esa tarde sabiendo que mi relación con mi hija había terminado para siempre. No había vuelta atrás de este tipo de traición. Pero también sabía algo que ellos no sabían, había estado varios pasos adelante todo el tiempo. Era hora de que descubrieran exactamente con quién estaban tratando de jugar. El viernes por la mañana, exactamente una semana después de recibir el informe de Williams, decidí que era hora de terminar con esta charada. Valeria había llamado 3 veces esa semana, cada llamada más insistente que la anterior, preguntando si había considerado la propuesta de Juan. Su voz tenía esa calidad forzada de alguien que está perdiendo la paciencia pero trata de mantener la fachada. Mamá, Juan dice que mientras más tardemos, más complicado se vuelve todo, había dicho en su última llamada. Hay fechas límite para ciertos tipos de protecciones financieras. No queremos que pierdas oportunidades por esperar demasiado. Fechas límite fabricadas. Presión artificial. Exactamente las tácticas que Williams me había advertido que usarían. Les envié un mensaje de texto, he tomado una decisión sobre los papeles de Juan. ¿Pueden venir esta tarde a las 3? Tengo algo importante que mostrarles. Valeria respondió en menos de 5 minutos, por supuesto. Juan estará encantado de escuchar que estás lista para seguir adelante. Pasé la mañana preparándome para lo que sabía sería la conversación más difícil de mi vida. No se trataba solo de confrontar a Valeria sobre su traición. Se trataba de revelar quién era yo realmente, algo que había mantenido en secreto durante 5 años. A las 3 en punto exactas, sonó el timbre. Valeria entró primero, vestida con un traje nuevo que probablemente había comprado con dinero prestado, seguida por Juan con su maletín y esa sonrisa confiada que había perfeccionado para desarmar a víctimas mayores. «Mamá, te ves radiante», dijo Valeria, besándome en la mejilla con más afecto del que había mostrado en meses. «¿Ya firmaste los papeles?» «Siéntense», dije, dirigiéndolos hacia la sala. «Antes de firmar algo, hay algunas cosas que necesitan saber sobre mi situación financiera real». Juan se enderezó en su asiento, sus ojos brillando con anticipación. Sin duda pensaba que finalmente iba a revelar las cuentas bancarias secretas que habían estado buscando. «Primero», dije, caminando hacia mi escritorio y sacando la carpeta que había preparado esa mañana,
quiero que sepan que estoy al tanto de sus intentos de acceder a mi información bancaria sin autorización. La sonrisa de Juan falló por primera vez desde que lo conocí. Valeria parpadeó, pero mantuvo su compostura. Mamá, no sé de qué estás hablando, dijo Valeria, pero había algo forzado en su voz. Morales y Asociados hizo 3 consultas no autorizadas sobre mis cuentas bancarias, continué, colocando los reportes del banco en la mesa de centro. También sé sobre tus deudas, Valeria. $85,000 en tarjetas de crédito y préstamos personales. El color se drenó del rostro de Valeria. Juan se movió incómodamente en su asiento. También sé, proseguí, que has estado diciendo a la gente que tengo demencia temprana. Que has consultado con doctores sobre el proceso para declararme mentalmente incompetente. Y que has estado pagando las consultas de Juan con dinero prestado, esperando recuperarlo una vez que obtuvieras acceso a mis supuestos ahorros. Valeria se puso de pie bruscamente. Mamá, estás confundida. Nadie está tratando de hacerte daño. Solo queremos ayudarte. ¿Ayudarme?, repetí, sintiendo una calma extraña descendiendo sobre mí. ¿Cómo me ayudaste cuando le dijiste a Juan que tengo $500,000 escondidos en algún lugar? Juan finalmente habló, su voz menos segura que antes. Señora María, creo que ha habido algunos malentendidos. Cualquier consulta que mi oficina haya hecho fue en el contexto de ayudarla a proteger sus activos. No, dije firmemente. Cualquier consulta que tu oficina haya hecho fue en el contexto de robarme. Pero aquí está lo que ninguno de ustedes sabía. Caminé hacia mi caja fuerte personal, algo que había instalado discretamente el año anterior. Saqué una carpeta gruesa y regresé a mi silla. Cuando Roberto murió, no me dejó una pequeña pensión y algunos ahorros modestos como ustedes asumieron, dije, abriendo la carpeta. Me dejó una herencia de $3,200,000, completamente protegida en un trust irrevocable. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria se sentó lentamente, su boca ligeramente abierta. Juan había palidecido hasta el punto de parecer enfermo. Hace 2 años, continué, cuando empecé a sospechar que podrían tratar de acceder a mis finanzas, transferí todo excepto una cuenta corriente básica a un trust internacional. Ni siquiera está en este país. Ustedes han estado persiguiendo dinero que nunca podrían haber tocado, sin importar cuántos papeles hubiera firmado. Valeria encontró su voz, pero salió como un susurro. ¿3 millones? 3,200,000, confirmé. Dinero que hubiera compartido gustosamente contigo si alguna vez hubieras mostrado que me valorabas por algo más que lo que podrías obtener de mí. Dinero que hubiera usado para asegurar que tuvieras una vida cómoda si hubieras sido honesta sobre tus problemas financieros en lugar de tratar de estafarme. Juan se puso de pie abruptamente. Creo que hay un malentendido aquí. Yo simplemente estaba ofreciendo servicios profesionales a pedido de su hija. Si no necesita esos servicios, por supuesto que respeto su decisión. No, dije, mirándolo directamente a los ojos. Tú estabas conspirando con mi hija para declararme mentalmente incompetente y robar lo que pensabas que era mi dinero. Tengo documentos que prueban que has hecho esto antes con otras familias. Y tengo evidencia de todas tus consultas no autorizadas. Juan agarró su maletín y se dirigió hacia la puerta. Señora María, lamento mucho cualquier confusión. Le deseo lo mejor a usted y a su familia. Después de que Juan se fue, Valeria y yo nos quedamos solas en mi sala. Ella estaba sentada en el borde del sofá, sus manos temblando ligeramente. Mamá, dijo finalmente, yo no sabía que no sabía que él había hecho esas cosas antes. Pero sabías que tenías $85,000 en deudas cuando planeaste esa boda extravagante, repliqué. Sabías que estabas mintiendo sobre mi situación financiera. Y sabías que estabas consultando doctores sobre declararme incompetente. Valeria comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de frustración, de una persona que había sido atrapada en su propio juego. ¿Por qué nunca me dijiste sobre el dinero?, preguntó entre sollozos. ¿Por qué me dejaste luchar cuando podrías haber ayudado? Esa pregunta reveló todo lo que necesitaba saber sobre quién era realmente mi hija. Porque, dije suavemente, quería ver si alguna vez me amaría sin él. La pregunta de Valeria se quedó suspendida en el aire entre nosotras como una confesión involuntaria. No había preguntado por qué había tratado de estafarme.
No había preguntado cómo podía reparar la traición. Su única preocupación era porque no había tenido acceso al dinero desde el principio. Valeria, dije, manteniendo mi voz calmada aunque mi corazón se estaba rompiendo, acabas de responder tu propia pregunta. Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando manchas de máscara en su piel. No entiendo. Nunca me preguntaste cómo estaba después de la muerte de tu padre. Nunca me preguntaste si estaba sola o asustada o si necesitaba apoyo emocional. Durante 5 años, cada conversación que tuvimos terminó con alguna solicitud de dinero. Y ahora, después de descubrir que planeabas robarme y declararme incompetente, tu única pregunta es por qué no compartí mi dinero contigo. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín que Roberto y yo habíamos plantado juntos hace más de 20 años. Tu padre me dejó una carta junto con la información sobre la herencia. Me advirtió que el dinero cambiaría la forma en que las personas me trataran, especialmente la familia. Me pidió que fuera cuidadosa sobre a quién se lo contaba y cuándo. Valeria se puso de pie, su compostura comenzando a resquebrajarse completamente. Mamá, si me hubieras dicho, nunca las cosas habrían sido diferentes. Me volví para mirarla directamente. ¿Habrían sido diferentes, Valeria? ¿O simplemente habrías encontrado maneras más sofisticadas de tomar ventaja de mí? Eso no es justo. ¿No es justo? Tú planeaste declararme mentalmente incompetente. Contrataste a un fedatario público que tenía un historial de estafar a personas mayores. Mentiste sobre mi salud mental a doctores y abogados. ¿Qué parte de eso es justa? Valeria se dejó caer de nuevo en el sofá, su cabeza en sus manos. Tengo $85,000 en deudas, mamá. Diego no lo sabe. Si no encuentro una manera de pagarlas, voy a perder todo. Esas son las consecuencias de tus propias decisiones, dije. No mi responsabilidad. Por primera vez en nuestra conversación, Valeria me miró con algo que se acercaba a la comprensión genuina. ¿Vas a reportarme a la policía? La pregunta me sorprendió. No había considerado esa opción, aunque Williams me había sugerido que podría tener bases para cargos criminales. No, dije después de un momento. Pero tampoco voy a rescatarte de las consecuencias de tus acciones. Valeria asintió lentamente. ¿Y nosotras? ¿Nuestra relación? Esa era la pregunta que había estado temiendo y anticipando durante toda la semana. No sé si tenemos una relación que valga la pena salvar, Valeria. Has demostrado que solo me ves como una fuente de recursos financieros. Y cuando esos recursos no estuvieron disponibles según tus términos, estuviste dispuesta a destruir mi autonomía y dignidad para obtenerlos. Pero eres mi madre, dijo, su voz quebrándose. Y tú eres mi hija. Pero eso no significa que tenga que permitir que me trates como un objeto en lugar de como una persona. Valeria se quedó en silencio durante varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. Más pequeña, más joven. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora, dije, vas a irte de mi casa. Vas a encontrar una manera de manejar tus deudas sin involucrarme. Y si alguna vez decides que quieres intentar reconstruir una relación conmigo basada en respeto mutuo y amor genuino, no en dinero, mi puerta estará abierta. Pero no voy a esperarte para siempre. Valeria se levantó lentamente, recogió su bolso y caminó hacia la puerta. En el umbral, se volteó una última vez. ¿Mamá? Sí. Siento haberte lastimado. Era la primera disculpa genuina que había escuchado de ella en años. No borraba lo que había hecho, pero era un comienzo. Lo sé, dije. Pero sentir dolor no es suficiente. Las acciones tienen que cambiar también. Después de que se fue, me senté en mi sala en un silencio que se sentía diferente al silencio de los últimos 5 años. No era el silencio de secretos guardados o traiciones temidas. Era el silencio de la libertad. Esa noche, llamé al abogado que manejaba el trust de Roberto. Quiero hacer algunos cambios en mi testamento, le dije. Los meses siguientes pasaron tranquilamente. Valeria no volvió a contactarme, y a través de Margaret, me enteré de que ella y Diego se habían mudado a otro estado. Aparentemente, habían vendido la casa que habían comprado con dinero prestado y estaban empezando de nuevo en algún lugar donde nadie conocía su historia.
Juan Morales fue investigado formalmente por la Junta de Fedatarios Públicos después de que presenté una queja oficial respaldada por la evidencia de Williams. Su licencia fue suspendida durante 2 años. En cuanto a mí, por primera vez en décadas, estaba viviendo completamente para mí misma. Usé parte de la herencia de Roberto para viajar a lugares que él y yo habíamos soñado con visitar. Doné a organizaciones benéficas que ayudaban a personas mayores a protegerse contra el abuso financiero. Y más importante, aprendí la diferencia entre estar sola y estar libre. 6 meses después de nuestra última conversación, recibí una carta de Valeria. No mencionaba dinero. No pedía nada. Simplemente me contaba sobre su nueva vida, su trabajo en una oficina pequeña, y cómo estaba aprendiendo a vivir dentro de sus medios. Al final, había escrito: espero que algún día puedas perdonarme lo suficiente para darme otra oportunidad de ser tu hija de verdad. Guardé la carta en mi escritorio, sin responder inmediatamente. El perdón, había aprendido, no era algo que se otorgaba de una vez. Era algo que se construía lentamente, a través de acciones consistentes y cambios genuinos. Pero por primera vez en años, tenía esperanza de que tal vez, eventualmente, podríamos encontrar una manera de ser madre e hija otra vez. Esta vez, sin secretos sobre el dinero, pero con honestidad sobre todo lo demás. Roberto había tenido razón sobre el dinero cambiando las relaciones. Pero también había subestimado algo: a veces, proteger tu riqueza significa proteger tu dignidad. Y a veces, la única manera de salvar una relación es estar dispuesta a perderla completamente. Mi silencio sobre la herencia no solo me había salvado de ser robada. Me había salvado de vivir el resto de mi vida preguntándome si alguien me amaba por mí misma o solo por lo que podía darles. Y esa, decidí, era la riqueza más valiosa de todas.